2003, el ejército de Estados Unidos se enfrentó a uno de los mayores desafíos luchando en Medio Oriente: capturar a Saddam Hussein. El expresidente de Irak, o dictador, como quieras llamarle, había desaparecido sin dejar rastro. La nación estaba envuelta en una guerra devastadora y muchos todavía apoyaban al régimen de Saddam. No obstante, la misión para capturarlo y llevarlo a juicio demostraría ser más difícil de lo esperado. Saddam Hussein era un hueso duro de roer. Tenía muchísimo dinero, contactos, seguidores leales y decenas de sitios en los cuales esconderse. De alguna manera, Saddam siempre se las ingeniaba para estar un paso por delante del tío Sam y evadir la captura. Algunos incluso lo llamaron por un tiempo un fantasma y otros decían que era como una aguja en un pajar. Lo que siguió a continuación fue una intensa búsqueda digna de una película de acción: la Operación Amanecer Rojo. Ahora, con la campaña del videojuego Call of Duty. Para entender mejor la caída de Saddam Hussein, repasemos brevemente los eventos que condujeron a su derrocamiento a inicios del siglo XXI. Tras la Guerra del Golfo, en la que una coalición internacional se enfrentó al ejército iraquí liderado por Saddam, Estados Unidos acusó a Saddam de poseer armas de destrucción masiva. El presidente George W. Bush también había lanzado la guerra contra el terror y se criticaba a Saddam por ser un dictador brutal, por lo que literalmente, y aunque suene como juego, usaron esta excusa para llevar la democracia a la región. Tres factores que se combinaron para justificar la Operación Libertad iraquí, la cual marcó el principio del fin del régimen de Saddam Hussein. El 20 de marzo de 2003, fuerzas lideradas por Estados Unidos invadieron Irak, provocando el colapso rápido del régimen basista y la toma de Bagdad, bombardeada intensamente a principios de abril de 2003. A pesar de la devastación, no se encontraron indicios de la muerte de Saddam Hussein. Su cuerpo no apareció entre los escombros del palacio bombardeado y los oficiales iraquíes capturados afirmaban que Saddam Hussein había logrado escapar a tiempo. El 9 de abril, las tropas estadounidenses entraron en Bagdad, la capital de Irak. El ejército iraquí capituló rápidamente y ningún funcionario del gobierno se presentó para administrar la ciudad, facilitando así su ocupación. Sin embargo, la recepción de los estadounidenses estuvo lejos de ser la de héroes. La situación en el país era desoladora, sin electricidad, escasez de alimentos y el agua potable se había convertido en un bien escaso. La invasión estadounidense generó una atmósfera de exaltación y tensión entre los iraquíes. Los ataques insurgentes contra las fuerzas estadounidenses eran diarios. En este entorno hostil, el alto mando estadounidense concluyó que la captura de Saddam Hussein era esencial para restablecer el orden y permitir la instauración de un gobierno legítimo. Para lograr la captura, o como a los estadounidenses les gusta llamarla, la manhunt de un hombre tan astuto como Saddam, se necesitaba a los mejores. Por ello se llamó a la Task Force 121, una unidad de élite compuesta por diversos grupos de operaciones especiales y de inteligencia que incluía a agentes de la División de Actividades Especiales de la CIA, varios operadores de la Fuerza Delta, el 75 Regimiento de Rangers, el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, el SEAL Team 6, controladores de combate de la Fuerza Aérea, operadores del Grupo de Control Aéreo Táctico, el Grupo de Evaluación Táctica de la Aviación y la Unidad Conjunta de Comunicaciones. La Task Force 121, compuesta por unos 1.500 efectivos, había estado previamente enfocada en la captura de enemigos de alto valor, como líderes mujahidines y cabecillas del partido Baas. No obstante, la misión de capturar a Saddam Hussein, el hombre más buscado de Medio Oriente en ese momento, se convirtió en su nuevo objetivo prioritario. A lo largo de la primavera de 2003, el equipo buscó al expresidente iraquí entre los túneles y habitaciones secretos de sus numerosos palacios en Bagdad y otras partes de Irak. Sin embargo, la búsqueda fue en vano. Era como si Saddam Hussein se hubiera desvanecido en el aire. Era evidente que no iban a dar con él en sus palacios, el sitio más obvio y por lo tanto menos probable para esconderse. Frente a este desafío se intensificaron las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en Irak. La Task Force 121 junto con la 4ª División de Infantería estadounidense comenzaron por capturar e interrogar a oficiales iraquíes de alto rango. Además, equiparon sus helicópteros AH-64 Apache con sistemas de radar avanzados para monitorizar el movimiento de vehículos. Cualquier anomalía, como vehículos yendo demasiado rápido, provocaba una respuesta inmediata, con equipos deteniendo e inspeccionando los autos en cuestión. La 4ª División de Infantería, conocida dentro del ejército como la División Digital, debido a su avanzada tecnología, jugó un papel crucial.
En una región donde las redes inalámbricas de internet eran prácticamente inexistentes, establecieron su propia red desde cero. Esto permitió localizar y mantener comunicación constante entre las tropas, facilitando el intercambio de correos electrónicos desde sus tanques y Humvees. Esta coordinación y tecnología de vanguardia, aunque pueda parecer anticuada hoy en día, fue esencial en 2003 para la captura de Saddam Hussein. En varias ocasiones, las fuerzas estadounidenses creyeron estar a punto de capturar a Saddam Hussein. Sin embargo, cada vez que se acercaban, él encontraba alguna forma increíble de escapar. En constante movimiento, Saddam Hussein nunca permanecía en un mismo lugar por más de una semana, y en ocasiones cambiaba de ubicación cada 4 horas, consciente de que ser capturado significaría su fin. El 21 de julio de 2003, un antiguo aliado de Saddam Hussein decidió traicionarlo, informando a los estadounidenses sobre su posible ubicación. Al día siguiente, entre 300 y 400 soldados estadounidenses de la 101 División Aerotransportada y la Task Force 121 rodearon una casa en Mosul. Al acercarse, se desencadenó un intenso tiroteo que dejó varios miembros de la Task Force 121 heridos y se prolongó por 4 horas. Finalmente, los soldados estadounidenses concluyeron el enfrentamiento utilizando lanzagranadas y lanzacohetes. Específicamente, los AT-4 acabaron con todos en la casa en Mosul. Cuando el tiroteo cesó y los soldados entraron en la vivienda, el silencio era total. La redada había concluido, pero Saddam no estaba allí. En su lugar encontraron los cuerpos de sus 2 hijos, Qusay y Uday Hussein, su nieto Mustafa y un guardaespaldas. Aunque el objetivo principal había eludido la captura, la operación había eliminado a varios miembros clave de su círculo cercano, acercándose más que nunca a desmantelar su red de apoyo. El hombre que delató la ubicación de la guarida, llamado Nawaf al-Zaidan, quien era íntimo amigo de Saddam, fue recompensado con $30 millones. Para fomentar más delataciones y dar con el expresidente, Estados Unidos prometió 25 millones a quien tuviera información del paradero de Saddam Hussein. Muchos iraquíes se presentaron a revelar lo que sabían sobre el expresidente. Mientras tanto, las tropas estadounidenses prosiguieron con su caza de oficiales iraquíes, quienes luego de ser capturados eran interrogados con dureza. Los agentes de inteligencia revisaron computadoras, fotografías y teléfonos móviles. Todo podía contener pistas. Gradualmente, el equipo de búsqueda logró reconstruir la red de personas que potencialmente ocultaban a Hussein. Este incluía familiares directos como su madre y hermanas, además de parientes lejanos, sirvientes, amigos personales, ex guardaespaldas y vecinos de su pueblo natal, así como sus propias amantes. La extensa lista comprendía cientos de colaboradores, lo que hacía que las probabilidades de encontrar a Saddam Hussein fuesen mínimas. En una entrevista, el teniente general Ricardo Sánchez, un comandante de la coalición que invadió Irak, describió la búsqueda como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, la situación cambió radicalmente a mediados de noviembre de 2003. En esos días, el equipo de búsqueda logró avances significativos, como la captura de miembros de familias que habían dado refugio a Saddam. Durante los interrogatorios, estos individuos revelaron los nombres de otros iraquíes que aún eran leales al expresidente iraquí. El 12 de diciembre de 2003, miembros de la Task Force 121 capturaron en Bagdad a Mohammad Ibrahim Omar al-Muslit, considerado la mano derecha de Saddam Hussein. Conocido entre los estadounidenses por el nombre clave de La Fuente o El Gordo, al-Muslit reveló al día siguiente el posible paradero de Saddam Hussein. Según su información, el expresidente iraquí se refugiaba en una granja al sur de Tikrit, ubicada a 140 kilómetros al noroeste de Bagdad. Esta localidad, cercana al lugar de nacimiento de Saddam Hussein, era un sitio lógico para esconderse, dado los numerosos lazos personales y la posible presencia de aliados leales dispuestos a ayudarlo. En la mañana del 13 de diciembre de 2003, los estadounidenses reunieron en Tikrit a un equipo conformado por miembros de la Task Force 121 y soldados de la 4ª División de Infantería. A la tropa se le avisó que sería parte del operativo Amanecer Rojo, una misión para capturar un objetivo de gran importancia. Si bien la mayoría sospechaba que se trataba de Saddam Hussein, nadie podía estar completamente seguro, porque para ese momento de la invasión de Irak, además de Saddam, ya había muchos objetivos de alto valor. La operación Amanecer Rojo se puso en marcha tras obtener información de inteligencia que identificaba 2 posibles ubicaciones del paradero de Saddam, denominadas Wolverine 1 y Wolverine 2. Esto cerca de la ciudad de Adawar, y que fue llevada a cabo por el Escuadrón C de la Delta Force, operadores de la Intelligence Support Activity ISA bajo la Task Force 121 y el equipo de combate de la Primera Brigada de la 4ª División de Infantería. Los estadounidenses llegaron hacia las 8 de la noche, pero aún no estaban seguros de cuál era el lugar exacto a revisar. Portando lentes de visión nocturna, las tropas estadounidenses revisaron las viviendas de arriba abajo. No encontraron a nadie, por lo que el desconcierto se adueñó de los estadounidenses.
Después de un despliegue tan grande, se habían topado con otro callejón sin salida. Tal vez Saddam Hussein, alertado por sus informantes, había huido hacia un nuevo refugio justo a tiempo. Sin embargo, el coronel James Hickey, comandante de la operación, ordenó no retirarse, sino rodear las granjas a una distancia prudente. Fue entonces cuando observaron a 2 guardias armados huyendo de una choza. Este movimiento les hizo sospechar que dentro se ocultaba alguien de importancia, y estaban en lo correcto aunque aún no lo sabían. La granja pertenecía a Qais al-Namek, un asistente personal de Saddam Hussein. Los guardias que intentaron escapar eran sus hijos, y tras ser detenidos y puestos bajo custodia estadounidense, el camino quedó libre para que las tropas avanzaran hacia la humilde choza de barro, la cual estaba situada entre un huerto y un corral de ovejas. Esta era una vivienda pobre con una pequeña cocina, un fregadero, un horno y algo de comida. En un cuarto había 2 camas, ropa sucia, libros y un cuadro del Arca de Noé. La choza era tan precaria que ni siquiera había un baño en condiciones, sino solo un agujero en el suelo al lado de una ducha. Nuevamente, Saddam Hussein no estaba por ningún maldito lado. La frustración crecía. ¿Dónde mierda podía estar? Cuando los soldados estaban a punto de irse del lugar para esperar a los helicópteros de extracción, estaban caminando afuera de la choza y un soldado estadounidense pateó un trozo de alfombra de rezo en el suelo. Sobre ella habían colocado ladrillos rotos y tierra, pero al levantar la alfombra descubrieron una plancha de poliestireno y encontraron un agujero oscuro y estrecho. Desde lo profundo del agujero se oían ruidos. Había una persona escondida. Estos escondites eran conocidos en la jerga militar como spider holes o agujeros de araña. Son básicamente un pequeño pozo o cavidad que se cubre con una tapa camuflada y luego tierra o una alfombra. La tropa dudaba sobre cómo proceder. Dentro del refugio podría esconderse un guardia listo para disparar, alguien armado con explosivos o incluso algo peor. Según algunos informes, un soldado estadounidense estaba a punto de lanzar una granada cuando de repente un par de manos emergieron de la oscuridad, alzadas en señal de no tener intenciones hostiles. El hombre que salió del pozo lucía una melena desprolija y una barba larga, canosa y enmarañada. Parecía un vagabundo. Sus ropas estaban sucias y apestaban un carajo. Sin embargo, todos reconocieron de inmediato a quien tenían frente a ellos. El hombre carraspeó y dijo en un inglés imperfecto: "I am the president of Iraq and I am willing to negotiate", que significa: soy el presidente de Irak y estoy dispuesto a negociar. Luego de tantos meses de búsqueda, finalmente habían dado con quien fuera una de las personas más poderosas de Medio Oriente durante 24 años. Saddam Hussein nunca intentó resistirse. Su refugio medía apenas 2.4 metros de largo por 1 metro de ancho, un espacio apenas suficiente para acostarse en una posición muy incómoda. La única ventilación provenía de un tubo que traía aire del exterior y un pequeño ventilador que circulaba el aire en el angosto cubículo, lleno de un olor nauseabundo y plagado de insectos. Tras vivir décadas en lujosas mansiones decoradas con oro y diamantes, Saddam Hussein había terminado refugiándose en pozos como este para sobrevivir. Eran las 8:26 de la noche cuando Saddam Hussein fue capturado. Menos de una hora después fue trasladado en avión al cuartel general de los comandantes de la Operación Amanecer Rojo. Una vez identificado de manera definitiva, fue llevado a Bagdad para ser interrogado. La Operación Amanecer Rojo fue un rotundo éxito. En cuestión de horas, las fotografías de un Saddam Hussein capturado circulaban por todo el mundo, mostrándolo más con el aspecto de un vagabundo que de uno de los líderes iraquíes más ricos y poderosos. El Pentágono declaró a Saddam Hussein prisionero de guerra basándose en su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irak durante la Guerra del Golfo. En 2004 comenzó su juicio y 2 años después el Alto Tribunal Penal iraquí lo encontró culpable de numerosos crímenes de lesa humanidad, condenándolo a la pena capital. Así es, la horca. Saddam Hussein fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006. La muerte de Saddam Hussein marcó un hito en la historia de Irak y por extensión de todo Medio Oriente. Sin embargo, esto no se tradujo en estabilidad. Al contrario, la sociedad iraquí permaneció inmersa en una profunda inestabilidad social y política. Las armas de destrucción masiva cuya amenaza justificó la invasión nunca fueron encontradas, erosionando considerablemente la credibilidad de Estados Unidos. Además, la guerra no concluyó con el fallecimiento de Saddam Hussein, sino que continuó intensificándose. Durante los siguientes 7 años, los insurgentes iraquíes evolucionaron la guerra irregular, convirtiendo el conflicto en una pesadilla para las fuerzas estadounidenses. Este brutal enfrentamiento resultó en la muerte de 100.000 iraquíes y más de 4.400 soldados estadounidenses, dejando un legado de destrucción del cual hasta la fecha Irak sigue recuperándose.
Eso ha sido todo. Si quieres apoyar el canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.